Les enviamos un saludo cordial. Les traemos las últimas noticias. Hace unas horas se realizó el encuentro departamental de la Juventud del Movimiento al Socialismo en el departamento de Oruro. La intervención de Juan Ramón Quintana cuestionó al imperio y a los izquierdistas traidores. Señaló que la existencia del imperio se puede evidenciar por el gran gasto de armamento bélico que actualmente se realiza por parte de este. Menciona asimismo que los izquierdistas traidores, muchos de ellos se fueron a la ultraderecha y desde esa posición critican duramente. Escuchemos sus palabras. Ese imperialismo que no existe le está haciendo la guerra a Irak, en la que hay más de 1,5 millones de víctimas de esa guerra cruel que solamente pretende quedarse con su petróleo. Es imperialismo, compañeros, para los intelectuales, desertores inclusive de la ex izquierda, aquí en Bolivia, porque hay algunos intelectuales que antes eran de la izquierda y han desertado junto con Fukuyama, señalando que aquí ya se terminó la lucha entre el capitalismo, ¿no es cierto?, y el comunismo, y por lo tanto estamos viviendo en el mejor de los mundos, y esos izquierdistas acartonados desertaron de su compromiso por la lucha de los pueblos. Ya no les voy a decir los nombres y los apellidos, una tarea de investigación es que ustedes identifiquen, y además son columnistas de los medios de comunicación proimperiales de este país. Lo terrible hubiera sido, lo razonable hubiera sido que estos izquierdistas desertores, por decoro y por dignidad, mantengan silencio frente a lo que está ocurriendo en el mundo. Pero fíjense, lo terrible es que desertaron de la izquierda para irse a la extrema derecha. Y hoy día, como pontífices, nos dicen, ¿no es cierto?, al instrumento político, al movimiento al socialismo, al gobierno, que somos un proyecto fallido. Repitiendo la consigna de sus patrones ideológicos hoy día, que dicen que aquellos países que están contra el capitalismo y contra el imperialismo son estados fallidos. Esos que dicen que no existe imperialismo, que es parte del delirio mental de los masistas, ¿no?, que es parte del delirio mental de los progresistas, a esos hay que decirles que lean, hasta por cultura general, algunos textos elementales, como por ejemplo el informe del Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, que dice, compañeros, para que se estremezcan, que dice que el año 2020 el gasto militar mundial creció hasta los casi 2 billones de dólares. 2 billones de dólares. ¿Sí? El gasto militar. ¿Qué significa este crecimiento del gasto militar? Si no hay imperialismo, ¿por qué tanta plata se gasta en el gasto militar? ¿Por qué tantos millones y millones y millones de dólares se gastan en los aparatos militares? Y extrañamente, queridos compañeros, extrañamente, el país que gasta más en el mundo había sido Estados Unidos. ¿Y saben cuánto es el presupuesto militar? El presupuesto militar de los Estados Unidos. El presupuesto militar de los Estados Unidos es nada más ni nada menos que 771.000 millones de dólares. 771.000 millones de dólares. Terrorífico. Al año, compañeros, al año. Y que en los últimos 10 años, ese presupuesto ha escalado, más o menos de 540.000 millones de dólares, ha escalado a 771.000 millones de dólares. Esos ciegos
miopes, desertores, ya no digo los intelectuales orgánicos del imperialismo, no, estos que se alinean, ¿no es cierto?, a los proyectos neoliberales, debieran leer, aunque sea, insisto, por cultura general, este textito de 3 páginas. Claro, el informe tiene más de 600 páginas, porque es un informe del gasto militar por país y por región. Voy a leer brevemente, compañeros, para que estén informados. El año pasado, 2020, es que a pesar de la pandemia, el gasto militar sigue creciendo a escalas desorbitantes. ¿Sí? El 2020, el gasto militar de Estados Unidos, escuchen bien, llegó a los 778.000 millones de dólares, que representan un incremento, escuchen bien, del 4.4% respecto al 2019 en relación a su Producto Interno Bruto. 4.4% el incremento. Como país con el mayor gasto militar del mundo, Estados Unidos contabilizó el 40% del 2020. Los incrementos recientes del gasto militar de Estados Unidos pueden atribuirse principalmente a la fuerte inversión en investigación y desarrollo para la guerra, y en algunos proyectos a largo plazo, como la modernización de su arsenal nuclear y la adquisición de armas a gran escala. Pero el imperialismo no existe. Y estos son los datos que sí existen. Ese imperialismo norteamericano hoy día está descansando el poder, el nuevo poder de los Estados Unidos, ya no descansa en su diplomacia internacional, porque esa diplomacia se ha hecho pedazos con el unilateralismo, fundamentalmente desde la caída del muro de Berlín. Todavía estamos viviendo en un mundo preñado fuertemente por el unilateralismo de Estados Unidos, que se apoya en la vieja Unión Europea, que sostiene el unilateralismo y el militarismo norteamericano a través de la OTAN, ¿sí? Pero ya no funciona la diplomacia, ya no funciona el ejemplo norteamericano. Estados Unidos ya no nos puede dar ejemplo prácticamente de nada. ¿De qué nos puede dar ejemplo el imperio norteamericano? ¿Nos puede dar ejemplo de democracia? ¿Nos puede dar ejemplo, compañeros, de tolerancia? ¿Nos puede dar ejemplo, compañeros, de igualdad? ¿Nos puede dar ejemplo de protección de los derechos humanos? ¿Nos puede dar ejemplo, compañeros, de la protección de las poblaciones más vulnerables? Hoy día no puede dar ejemplo de nada, y por eso el poder de los Estados Unidos se expresa en la arrogancia militarista. El poder de los Estados Unidos hoy día se expresa en el torrente militarista, queridos compañeros. Lo que queda del imperio son los cañones, los misiles, las armas nucleares. Lo que queda es la industria, el complejo militar industrial para sostener el poder imperial de los Estados Unidos. Talleyrand, un filósofo francés, hace muchos años decía que los gobiernos pueden gobernar sobre la punta de las bayonetas. Se puede gobernar, compañeros. Para eso son las dictaduras,
Para eso es el imperio. Se puede gobernar sobre la punta de las bayonetas, ¿sí? Pero ese poder de la punta de las bayonetas es un poder frágil, es un poder deleznable, porque no se puede gobernar siempre sobre la punta de las bayonetas. Las dictaduras caen, los imperios perecen, el poder militarista se quiebra, queridos compañeros. Y por lo tanto estamos asistiendo cada día más a este declive abrupto del poder imperial. ¿Qué le queda a este imperio militarista, a este torrente militarista? Lo que le queda para gobernar el mundo son las armas. Y aquí está la prueba. Solamente pueden gobernar por la vía de las armas. Y los pueblos solamente pueden liberarse por la vía de su conciencia política, de su conciencia social, de la movilización, de su capacidad de entender que el mundo, compañeros, que el mundo va a seguir gobernado y dominado por esta fe ciega en la fuerza y en la violencia. Y frente a la violencia, frente al poder militar, frente al poderío nuclear, frente al militarismo que hoy día estamos viviendo a escala global, frente a eso, los pueblos solamente tenemos una salida. La salida es gobernarnos nosotros mismos para no ser parte de este torrente militarista en condición de pieza subalterna. Tenemos que tener la suficiente inteligencia, la suficiente templanza para que estos compañeros, y los llamo compañeros, porque están equivocados y tienen la posibilidad de enmendar su equívoco. Están equivocados impulsando este faccionalismo dentro del MAS. Y están equivocados porque no entienden la dimensión de la lucha de nuestros pueblos, que viene desde 500 años. 500 años peleando este pueblo por su liberación. 500 años peleando contra la colonialidad del poder, contra la colonialidad del saber, contra la colonialidad de la opresión. Y todavía quienes trafican con influencias, quienes venden avales, queridos compañeros, quienes hoy día están haciendo actos de corrupción, todavía pretenden introducir la división en el instrumento político. Y esto no lo vamos a tolerar. Porque esa tarea de socavamiento de nuestra unidad, esa tarea, queridos compañeros, de erosión de este Estado plurinacional es intolerable, porque esos son los que están alineados a este militarismo imperialista, esos son los lacayos de este capitalismo grosero e injusto, esos son los peones del neocolonialismo que nuevamente nos quieren ver de rodillas ante el imperio y no de pie ante el imperio después de haberlo derrotado 15 años consecutivos. No podemos tolerar, compañeros, no podemos tolerar, y ojalá en el Congreso en la ciudad de Cochabamba se ponga límite a ese exabrupto, se ponga límite, compañeros. Pero además, pero no solamente que están a contrapelo de la historia, estos cumpas no se dan cuenta que en América Latina nuevamente están sonando los tambores de la liberación. Nuevamente en América Latina vamos a caminar, queridos compañeros, liberados del imperialismo. Por fin los colombianos se dieron cuenta que eran una colonia de Washington. Un aplauso para el pueblo colombiano. Y nos duelen las muertes del pueblo colombiano.
Pero ya era hora que el pueblo colombiano recupere su soberanía, mis hermanos y mis hermanas. Ya era hora que el pueblo colombiano tenga conciencia que era el portaaviones del Comando Sur de los Estados Unidos para agredir a nuestros propios pueblos en América Latina. Ya era hora de que la oligarquía colombiana, queridos compañeros, sea derrotada en las calles para que no impere la injusticia económica en ese pueblo hermoso que es el pueblo de Colombia y que además se merece la mayor democracia como nos hemos merecido y nos merecemos acá en Bolivia y en América Latina. Y por eso, compañeros, ojalá triunfe ese movimiento popular de conciencia y de rebelión del pueblo colombiano, como va a triunfar el movimiento popular y democrático en Chile y como va a triunfar en el Perú. Y volveremos, queridos compañeros, a las alamedas de la libertad y de la democracia, pero siempre mirando lo que ha ocurrido en Bolivia. Siempre mirando lo que ha ocurrido en Bolivia. Somos un ejemplo para América Latina. Vemos flamear nuestra huipala en las calles de Bogotá, en Cali. Vemos flamear nuestras banderas en Europa, queridos compañeros. Vemos flamear las huipalas a lo largo y a lo ancho del mundo. Vemos que nuestro modelo de Estado plurinacional está siendo irradiado porque saben que es la única alternativa para la libertad, la emancipación, el derecho y la convivencia entre nuestros pueblos y los pueblos del mundo. Y eso gracias a la lucha de 30, 40, 50 años que ha tenido el pueblo boliviano y a la lucha, queridos compañeros, indomable de un hombre como el Evo, antiimperialista, anticapitalista, anticolonial, que nos ha dado la mejor patria que hoy día tenemos. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.